El país sigue conmocionado sin duda y además que no cesan los ataques, ¿no? Siguen los atentados, sigue esta arremetida de Lampa. No hay clases hoy en Guayaquil, Durán, San Borondón, en el Cantón Esmeraldas tampoco hay clases. Hay que esperar durante el día el pronunciamiento del Ministerio de Educación, a ver si el día lunes se reinician las actividades escolares. Mañana empieza un feriado largo, el feriado de noviembre. Sí, se instaló también el puesto de mando unificado en las dependencias del ECU 911 en San Borondón. Ya se han comenzado a tomar acciones también por parte de la policía, militares que dejan ciertos resultados. Lo vamos a estar hablando en breve, Milton, pero contarles quiénes nos van a acompañar esta mañana. Estará con nosotros John Marulanda, experto en seguridad y defensa. Él es colombiano y estaremos con él analizando esta jornada de violencia que vive en ciertos sectores del país. También va a estar con nosotros el flamante ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite. ¿Cuáles son sus planes en el ministerio? Su nombramiento se vio opacado por toda esta ola de inseguridad, pero el área energética del país es muy importante. Empezamos inmediato con el desarrollo de la información. Bueno, antes de que inicie el toque de queda, continuaron los hechos violentos en Guayaquil, un ataque a un centro de salud donde murió una persona. Estamos viendo las imágenes de lo que fue precisamente el impacto, ¿no?, en los ventanales de este centro de salud, un centro médico que opera en el sector de Bastión Popular. Realmente un hecho, Milton, que causó, como tú decías, conmoción, preocupación, rechazo. Ir y disparar en contra de un lugar donde se entienden a las personas de ese sector tan poblado de Guayaquil, habla de esa violencia desenfrenada que se vivió pues el día de ayer. Así es, también ocurrió un atentado en Villa Bonita, en una unidad de policía comunitaria, un intento de atentado. El policía reaccionó y abatió al delincuente, la persona que intentaba atacar. Esto ocurrió también anoche antes de que se inicie el toque de queda. Ahí está la imagen de la unidad de policía comunitaria de Villa Bonita. En el momento en que se dio este ataque, ese UPC, pues se encontraban tanto dentro como fuera policías, ¿no?, uniformados, y es por eso que se produce este cruce de balas y en medio de este enfrentamiento, pues, como tú lo mencionabas, uno de estos atacantes cae abatido, mientras que los cómplices lograron huir. Bueno, al lugar llegaron agentes de la policía, realizaron el levantamiento de 40 indicios balísticos de varios calibres y realmente zozobra en lo que han sido las últimas horas. Desde la madrugada de ayer hasta anoche se registraron estos atentados, esta arremetida de la delincuencia organizada. Y también se comenzaron a vivir hechos violentos y fueron varios en Santo Domingo de los Áchilas, Milton, donde a la lista de atentados se suman 3 con coches bomba en diversos lugares de esa ciudad, de ese cantón. Damos un reportaje. La noche de este 1 de noviembre, el terror se apoderó de Santo Domingo. Y es que en menos de 7 horas se registraron 3 atentados con coches bombas y una advertencia a las autoridades de justicia. El primer incidente se suscitó aproximadamente a las 18:30 de este martes, en los exteriores de una gasolinera ubicada en la avenida Cooperativismo. Y es que en menos de un minuto, 2 individuos detonaron un automóvil para posterior darse a la fuga. En los videos se observa de que hay 2 personas que están al interior del vehículo, que se incendia y salen corriendo y les esperan unas motocicletas al costado de la vía. Entonces estamos investigando la procedencia del vehículo también. Pocas horas después, una nueva alerta saltó. En esta ocasión el escenario era una gasolinera ubicada en la vía La Concordia. Otro coche bomba había explotado cerca de un tanquero de combustible. La modalidad en la que operaron fue la misma que en la anterior explosión. Se trata de un vehículo marca Jetour, año 2023, que fue reportado aproximadamente a las 11 de la mañana como robado. Asimismo, las unidades ya se encuentran, las unidades de investigación ya se encuentran realizando su trabajo de campo. El tercer punto fue el Consejo de la Judicatura. En este los sujetos dejaron un panfleto con una advertencia para los jueces y junto a esta se encontraba un explosivo.
Minutos después, un nuevo coche bomba explotó en otra estación de combustible, ubicado en el bypass Quito-Quevedo. Por su parte, las autoridades y los gremios solicitan al presidente Guillermo Lasso declare en estado de excepción a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, para de este modo evitar futuros atentados y muertes dentro del territorio. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Karen Caguano, 24 horas. ¿Qué ocurrió ayer con las autoridades? Primero, el presidente Guillermo Lasso canceló su viaje que tenía previsto para hoy a Orlando, Estados Unidos. Instaló el mando unificado, viajó a Guayaquil, se reunieron como hasta pasadas las 4 de la mañana. Sí, ahí veíamos imágenes, incluso realizó un sobrevuelo por Guayaquil y Durán para poder constatar desde el aire las acciones que han emprendido policías y militares. Se instaló este puesto de mando unificado en las instalaciones del EQ 911 de San Borondón. En esta reunión pues han estado presentes también, además del presidente de la República, el ministro de Gobierno, el ministro del Interior, el secretario de Comunicación, comandante de la Policía Nacional, así como las principales autoridades, ¿no?, de las distintas instituciones de primera respuesta, Milton. Sí, se hizo un balance de los operativos que empezaron a dar resultados. Inmediatamente se produjeron los atentados desde la madrugada del día de ayer, cerca de 30 detenidos. Y un hecho aclaratorio, el atentado, me dicen, en Villa Bonita, ayer en la UPC de Villa Bonita, ya ocurrió cuando regía el toque de queda. Fue durante el toque de queda, sí. Pero escuchemos lo que dijo el presidente Guillermo Lasso y también el ministro del Interior, Juan Zapata, sobre este balance de lo que dejan como resultado estas acciones ya dentro del estado de excepción y el toque de queda que rige en Guayas y Esmeraldas. En primer lugar, expresar mi solidaridad a todos los familiares de nuestros policías que han fallecido injustamente en esta jornada. En segundo lugar, es lastimoso que estos hechos se hayan presentado por primera vez en la historia de la República del Ecuador. Hemos estado trabajando con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional y con los servicios de inteligencia e investigación, y se puede ver claramente en la secuencia de los hechos, ya más de 18 atentados durante el día, que esto ha sido programado de manera deliberada para causar terror en la población ecuatoriana. Las unidades técnicas y tácticas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas han realizado allanamientos obteniendo los siguientes resultados: 28 detenidos, 8 armas de fuego, 227 municiones, 3 fusiles, 13 celulares, una motocicleta, un vehículo. También tenemos 3 prendas policiales, 600 sobres de sustancias sujetas a fiscalización, 3 pistolas, 60 cápsulas detonantes, 8 barras de pentolitas o dinamita. Hemos empezado ya la planificación de operativos conjuntos, tanto en la ciudad de Guayaquil y en Esmeraldas, dando cumplimiento con el estado de excepción. Ya se ha activado un toque de queda, que como ustedes conocen es desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana, al igual que se han suspendido las clases presenciales en la provincia de Esmeraldas y también acá en la ciudad de Guayaquil. El trabajo que ha sido planificado para ejecutar operaciones en la penitenciaría ha provocado varias acciones violentas contra nuestros policías, contra nuestros uniformados. Tenemos 4 policías heridos y 5 policías fallecidos, los cuales estuvieron en cumplimiento de su deber. Adicionalmente se han producido algunos enfrentamientos, el primero en el sector de Durán, donde luego de una acción valiente de nuestros policías se logró capturar a 8 personas que inclusive tenían fusiles en sus manos. Igualmente la intervención en una UPC donde 2 personas quisieron atacarla, el policía, uno de los policías actuó, repelió el ataque y hay un delincuente fallecido. Quiero manifestarles que a nivel nacional se ha dado disposiciones para que todos los policías estén atentos en sus operaciones con los niveles adecuados de protección, con las técnicas y tácticas que permitan repeler cualquier ataque o amenaza. Igualmente, a nivel nacional se han articulado grupos de trabajo de inteligencia e investigación para dar con los cabecillas y con los responsables de estos ataques.
Bueno, el estado de excepción ayer empezó con el toque de queda a partir de las 9 de la noche en las provincias de Esmeraldas y Guayas, calles vacías, cierre de negocios, tramos de vías cerradas y patrullaje fue el ambiente durante la primera noche del estado de excepción y toque de queda en Guayaquil. Sí, te puedo contar que a partir de las 5 de la tarde, cuando se conoció sobre estas medidas dispuestas, al menos en Guayaquil, un tráfico intenso, inmediatamente comenzaron a cerrar los comercios, la gente trató de llegar temprano a casa, de movilizarse, también ante esa sensación de miedo, ¿no?, de inseguridad. Pero dejemos que Luis Alfredo Zúñiga nos dé más detalles. Él está a esta hora en el EQ 911 en San Borondón. Luis Alfredo, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Liz, Milton, amigos televidentes. Son ya las 7 de la mañana con 12 minutos. En efecto, estamos a esta hora en el Sistema Integrado de Seguridad EQ 911, en donde se ha instalado este puesto de mando unificado, liderado por el presidente Guillermo Lasso, quien se trasladó a Guayaquil para comandar acciones, lo dijo, intentar frenar esta lamentable ola de violencia que se dio durante toda la jornada, sobre todo del martes, y que continúa durante la mañana también de este miércoles. Parte de las acciones, como ya lo han recogido ustedes, es esta disposición del estado de excepción y toque de queda que inició ya la noche de este martes a partir de las 9 de la noche. Nosotros recorrimos la ciudad de Guayaquil, también parte de la ciudad de Durán, para palpar cuál fue el ambiente en esta primera noche de toque de queda. Y les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. Fue como retroceder a los días más complejos de la pandemia, pero esta vez no fue la COVID-19 el motivo, sino la violencia e inseguridad en su punto más álgido y sin precedentes, lo que llevó a que Guayaquil vuelva a vivir un toque de queda, como parte del estado de excepción decretado ante los ataques terroristas del martes. Recorrimos la ciudad para palpar el ambiente, que por supuesto fue casi desolado. A partir de las 21 horas se fueron vaciando las calles. Así se observó en La Alborada, por ejemplo, en el norte de Guayaquil, con patrulleros recorriendo el sector. Lo mismo en La Tarazana, donde al UPC del sector no había acceso. Con patrulleros y conos se impedía el paso, intentando evitar más ataques, heridos o muertos. A la par, en la avenida Marta de Roldós, las inmediaciones de la Corporación de Seguridad Ciudadana también estaban cercadas, con conos evitando cualquier tipo de ingreso por el lugar. Sobra decir que los negocios estaban cerrados, pero ya lo estaban incluso antes del toque de queda. Desde las 4 o 5 de la tarde, los dueños no quisieron correr más riesgos y cerraron sus puertas por seguridad. En el centro de Guayaquil, un panorama similar. A las cercanías del Hospital Bicentenario no había acceso. Conos impedían el ingreso de cualquier vehículo no autorizado, y es que no se quiere correr el riesgo de un coche bomba en estas instalaciones. Por el mismo motivo, también se restringió el acceso vehicular en el perímetro del Palacio Municipal. Un fuerte resguardo de agentes metropolitanos con armas largas y patrulleros se observó durante el toque de queda. Y si este fue el escenario en Guayaquil, en Durán no fue diferente. A las gasolineras se impidió el acceso, no querían nuevos ataques y mucho menos hablar. Bajando el puente de la Unidad Nacional aún se divisaban carros, pero la afluencia fue disminuyendo en el transcurso de la noche y madrugada. Otras calles sí estaban vacías. Este fue el escenario que se vivió en la primera noche con toque de queda. Calles de Guayaquil y Durán prácticamente vacías. Gente encerrada ante la ola de violencia que ha llegado a su punto más álgido y sin precedentes. Eso fue lo que pudimos recoger del ambiente durante esta primera noche de toque de queda, medida tomada ante el problema y la inseguridad que dejó esta lamentable jornada de violencia, sobre todo durante el martes y que continúa este miércoles. Y insistimos, a esta hora nos encontramos en el EQ 911 de San Borondón, en donde se encuentra el puesto de mando unificado. Se espera que durante la jornada de hoy, por supuesto, continúen las reuniones de planificación entre el presidente Guillermo Lasso y otras autoridades que lo han acompañado, como el ministro de Defensa, también el ministro del Interior y el comandante general de Policía, Fausto Salinas, para intentar detener esta complicada ola y complicadas jornadas que se están viviendo, sobre todo en la provincia de Guayas y Esmeraldas, y también se ha replicado ya en Santo Domingo. A esta hora es lo que podemos informar, 7 de la mañana con 15 minutos. Liz, Milton, ustedes continúan con mucha más información en estudios. Muy buenos días. Buenos días también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. Y luego de que las organizaciones delictivas sembraran terror y zozobra en Esmeraldas, los ciudadanos acogieron también el estado de excepción. La noche del martes hicimos un recorrido por las calles del casco urbano. Eran aproximadamente las 9:55 y no se veía la presencia de los uniformados. Aquí no hay seguridad, no se ve. Recorrimos varios negocios. Unos ya habían cerrado y otros a precipitada carrera bajando sus puertas. Otros aún se mantenían atendiendo.
Quisimos conversar con varios de ellos, pero la mayoría no se quiso pronunciar al respecto, a excepción de un señor quien estaba cerrando su negocio en el centro de la ciudad. Manifiesta de que con el estado de excepción tendrán muchas pérdidas. No, en el periodista, la verdad es que el presidente se equivocó en declarar estado de excepción en Esmeralda. ¿Cómo cree que va a hacer eso? No, que nosotros somos comerciantes, nosotros también perdemos nuestras ventas, perdemos nuestros negocios. Ahorita tenemos que cerrar la carrera de nuestros negocios porque uno no sabe en qué momento se va a armar algo. En Esmeraldas, Gregory Rosero, 24 horas. Bueno, Durán también fue escenario de asesinatos a la policía, de ataques con explosivos. Uno de los atentados se registró contra el municipio de Durán. Nos vamos a enlazar con Vanessa Robles para que nos cuente más. Hola, Vanessa. ¿Qué tal, Liz, Milton? Amigos televidentes, 7 de la mañana con 17 minutos. Y sí, 4 eventos en el Cantón Durán, lo confirmó el coronel Adati, jefe de la zona acá en el vecino cantón. Y uno de los más significativos fue lo que ocurrió acá en el municipio, como ustedes visualizan, y aún hay la evidencia de este ataque que ocurrió ayer pasada las 5 de la tarde. Parte de Mapad y otra edificación, una casa en este espacio, fueron afectadas. Por fortuna no resultaron personas heridas, pero lo que sí se ha determinado es que hoy, por ejemplo, no hay actividad laboral en el municipio ni atención a los ciudadanos para precautelar la seguridad de las personas que residen acá. E incluso en este espacio visualizamos a la policía que está dando resguardo a este sector, una zona que está acordonada, y nos comentaba la policía, ellos están moviendo de 3 y 4 patrullas precisamente por seguridad. Pero mientras esto ocurrió ayer a las 5 de la tarde, también otros 2 UPC acá en Durán fueron baleados en el sector de Lauramas González y en el sector de Los Naranjos, pero son novedades que la policía lo pudo controlar según nos informaron. Esto ocurrió luego del asesinato de 2 uniformados que estaban dentro de su patrullero en el centro de este cantón cuando fueron sorprendidos por delincuentes. 8 detenidos fueron precisamente en este caso que estaban involucrados, 2 de ellos menores de edad, con evidencias como armas de fuego, municiones, fusiles, vehículos y hasta caretas. Ese es más o menos el movimiento y el ambiente que se registra desde el vecino cantón a esta hora. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Son las 7:18 de la mañana, Milton. Sí, les hemos dado una panorámica de cómo amanece, sobre todo cómo amanecen las 2 provincias que están desde anoche en estado de excepción por 45 días. Es importante esto porque el decreto fue emitido anoche antes de que se inicie el toque de queda, el decreto presidencial, y el estado regirá por 45 días. El 5º estado de excepción por temas de criminalidad en los 17 meses del gobierno del presidente Lasso. Y solamente agregar, Milton, que el toque de queda rige de 9 de la noche a 5 de la mañana, ¿no? También para que lo tengan presente. Es muy importante. Vamos a la pausa. 7:30, saludamos al flamante ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días y mucha suerte. Usted hizo en el Palacio de Carondelet el primer diagnóstico y trazó las primeras líneas de su intención de trabajar. Y lo primero es Petroecuador. Y usted decía una cosa estremecedora, ¿no? Usted googlea Petroecuador, le salen 20 páginas y todos se refieren a hechos de corrupción. ¿Cómo empezar a limpiar esa casa? Muy bien, buenos días, Mito. Gracias por invitarme. Mire, a pretexto de darle autonomía a Petroecuador y que funcione supuestamente con eficiencia, se le dio demasiados poderes. El gerente es un verdadero rey de Petroecuador. Él tiene capacidad de firma y contratación hasta $100 millones sin autorización del directorio. El gerente de la Exxon, la compañía más grande del mundo petrolera, no puede girar más de $25,000 sin pedir una autorización. Entonces, Petroecuador tiene que responder a la sociedad civil. No tiene contabilidad, no tiene auditoría. El Fondo Monetario ha dicho que no va a dar más dinero al Estado, porque parte de ese dinero va a Petroecuador a sus actividades y no rinden cuentas. No hay contabilidad, no hay auditoría. Entonces, el señor presidente de la República está muy consciente de que hay que
ponerle controles a Petroecuador. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se empieza? Primero quitándole el reinado a la gerencia general de Petroecuador. Por supuesto. ¿Cómo le quita? Bajarle el límite con una adhesión del directorio máximo, que 2, 3 millones, ¿no? Sin parar la empresa. Usted va a convocar una reunión de directorio de Petroecuador inmediatamente. Inmediatamente. Y ahí se va a hacer esto. Se va a hacer esto. Y en segundo lugar, que existan delegados del directorio permanentemente en Petroecuador a que vigilen la contratación. El directorio se reúne únicamente cuando hay que cambiar gerente. Cada 8 meses, cada año, el resto no sabe nada, no les rinden cuentas. O puede ser la empresa más grande del país. Creo que son las ventas por 15.000 millones de dólares. Una empresa de 2 millones en ventas, la superintendencia de compañías le exige auditor, externo, interno, contabilidad, registros. A la empresa más grande del país no se le exige nada. Un feudo, un Estado dentro del Estado. Por eso los escándalos de corrupción, así es que hay que evitar. Inmediatamente es el primer correctivo. Ahora, es un desangre en las finanzas de Petroecuador. Hay que poner límite, por supuesto, sin parar la empresa, pero con controles. Ministro, buenos días. ¿Y este proceso de saneamiento, cuánto tiempo pudiera tomar? Porque usted ha dicho que no se va a realizar quizás una depuración, pero que sí va a evaluar perfil por perfil de quienes hoy integran también Petroecuador. No le escuché bien. ¿Ahí me escucha? Buenos días. ¿Ahí me escucha? Buenos días. Le escucho, sí. Le decía, ministro, que este proceso de saneamiento de Petroecuador, ¿cuánto tiempo puede llegarles a tomar? No va a realizar una depuración, ya lo ha dicho, pero sí evaluar quizás el perfil de cada uno de los integrantes de Petroecuador. ¿Cómo lo proyecta? ¿En cuánto tiempo darle este cambio a esta institución? Mire, yo creo que hasta fin de año, ¿verdad? Porque hay que hacerlo rápidamente. Petroecuador también ya tiene que contratar una empresa auditora de las grandes del mundo. Esa es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, que comenzará a trabajar, a rehacer la contabilidad. Ojalá encuentre algo, ¿verdad? Porque muchos de los casos de corrupción, los corruptos no dejaron firmado el acto de corrupción. Así es que inmediatamente se contratará la auditoría y con delegados del Ministerio y del Ministerio de Finanzas se seguirá esta auditoría. Yo creo que hasta fines de diciembre se puede ya tener implantado un buen sistema. En cuanto al gerente general, y me han preguntado muchas personas, ¿verdad? Yo creo que debe quedarse, lo conozco al abogado Aguiar, no es un petrolero de carrera, es un profesional del derecho muy competente. Además, no podemos estar cambiando cada 6 meses de gerente, ¿verdad? Y que trae su nuevo equipo. Así es que unos 2, 3 meses hasta diciembre, los primeros días de enero, pero trabajar inmediatamente la auditoría, el rehacer la contabilidad, de la cual saldrán horrores para espanto del país, pero es necesario un baño de verdad, hay que hacerlo inmediatamente. Y usted ha mencionado también que información importante es la que el país puede llegar a conocer a través de lo que diga Nielsen Arias en torno a la corrupción de Petroecuador y que podríamos asombrarnos. ¿Qué más cree usted que vamos a llegar a conocer a través de la información que él pueda proporcionar? Mire, Nielsen Arias es un pez gordo, no solo por su peso físico, sino por la cantidad de información que tiene. Yo creo que él no actuaba solo. Él obedecía instrucciones de funcionarios del Estado del tiempo de Correa, en el cual fue empleado de Petroecuador, más altos que él. Así es que yo creo que el país va a conocer que la corrupción enorme en Petroecuador durante el periodo del presidente Correa venía de arriba. Eso estoy seguro de que Nielsen Arias, para salvar su pellejo, porque lo pueden mandar a una celda al lado del Chapo Guzmán por el horror del nivel de su corrupción, para rebajar su pena, cantará, como se dice, y revelará quién le daba instrucciones y quién era su padrino para estos actos de corrupción tengan posibilidad. ¿Qué tan arriba llegará?
Voy a contar un episodio, porque no se me lo ha prohibido. Yo visité a Carlos Pareja y a Nucelia Capaya en la cárcel de La Tacunga. Lo hice en homenaje a la amistad que tuvo con un familiar mío y fue amigo cuando estaba en una buena posición. Dije, es mi obligación visitarle también hoy que está en problemas. Y él me dijo que cuando se posesionó de presidente Petroecuador, ya conocía del historial de Nilsen Arias y ordenó su cancelación. Y que el vicepresidente Jorge Glass le llamó y le dijo, no lo canceles, Arias, déjalo ahí. Es que ahí hay un indicio de cuál sería uno de los padrinos del señor Nilsen Arias. Bueno, vamos a ver qué pasa mientras la justicia, y él habla ante la justicia. Mientras tanto, usted tiene retos importantes que cumplir, ministro. Primero, esta intención del presidente Lasso de llegar al 1.000.000 de barriles de petróleo en producción diaria hasta 2025. Y segundo, me imagino que usted llega, se sienta y se topa con la realidad del plan de eliminación de subsidio a los combustibles. Milton, sobre el primer tema, creo que no se va a llegar al 1.000.000 de barriles, seamos realistas. Para esto se hubiese necesitado trabajar desde el primer día, cuando se posesionó el presidente Lasso, invitando a las compañías petroleras más grandes que tengan tecnología y capital. Porque el petróleo fácil ya salió, miles de millones de barriles, hemos producido y hoy quedan remanentes en la tierra, pero hay que sacarlo con mucho esfuerzo. Eso no tiene Petroecuador. Hay que invitar a las compañías. Las compañías que tuvieron mucha expectativa al principio del gobierno, como que están enfriadas diciendo no ha pasado nada. Eso va a demorar tiempo. Petroecuador seguirá produciendo, no creo que lleguemos al 1.000.000, ojalá lleguemos a unos 600.000 barriles hasta el fin del gobierno del presidente Lasso. Sobre el subsidio de los combustibles, me alegro que por lo menos ya se hayan definido conceptos, quiénes por exclusión, quiénes no deben ser beneficiarios de los subsidios. Se pondrán los técnicos a trabajar junto con los delegados de la CONAIE. Es un problema urgente, Milton. Este año vamos a exportar 10.000 millones de dólares en petróleo y vamos a importar 7.000 millones en derivados. Y vamos estos derivados a vender en 3.000 millones. O sea, hay 4.000 millones que se esfuman en el aire, que se quema. Ese es el subsidio, así es que hay que hacerlo rápidamente. Los técnicos del ministerio, ya hay buenos y de Petroecuador, están listos a seguir en las mesas de diálogo para ya concretar. Además, tendrán que ir los distribuidores de combustibles, los comercializadores a estas mesas. No puede ser solo los señores de la CONAIE y del Estado, no. Aquellos que van a manejar, los que venden en la bomba, ellos tienen que estar en la mesa de los subsidios porque ellos son los que conocen prácticamente cómo funciona el sistema. Adelante en las negociaciones. Ministro, usted acaba de citar cuántos miles de millones de dólares se exportarían y cuántos se importarían en combustibles. ¿Cuánto pudiera marcar quizás de diferencia en ese sentido la refinería de Esmeraldas, por ejemplo? La modernización de esa refinería que está también tan pendiente. Mire, es una gran pregunta, Liz. Por lo menos una tercera parte podríamos ahorrarnos de esas divisas que salen si mejoramos Esmeraldas. De 100 barriles que ingresan del oleoducto a Esmeraldas, apenas 40 barriles se transforman en gasolina, gas y diésel. El resto es un residuo que tenemos que mezclarlo con diésel para venderlo a precio de gallina enferma. Entonces, mejorando la capacidad de refinación, que de Esmeraldas salgan más productos que se venden en las gasolineras, ahorramos 1.200, 1.500 millones de dólares al año en importación. Este es un proyecto prioritario que ya quedó casi listo. Por cortesía, el presidente Moreno dijo, hubieron interesados en esta licitación, dijo dejémoslo para el gobierno siguiente y se han demorado 16 meses. Así es que
una de mis primeras actividades será impulsar este proyecto de modernizar Esmeraldas con capital privado, sin que el Estado gaste un centavo. Si les va bien, y ojalá les vaya bien a los contratistas, el proyecto es exitoso, ellos ganan y gana el país. Si no, ellos pierden. Pero no se repetirá los 3.000 millones se votaron en la repotenciación de Esmeraldas en el gobierno de Correa. Un proyecto que costaba 170 millones de dólares originalmente. Se votaron más de 2.500 millones y no sirvió para nada. Esta vez será la empresa privada, bajo su riesgo, a su costo, a su responsabilidad, la que mejore Esmeraldas. Este es un proyecto prioritario. Además, en una provincia asolada por la pobreza, por la violencia, por el narcotráfico, una inversión de 2.000 millones de dólares va a significar un alivio inmenso a esa provincia. Así es que este proyecto no puede demorarse más. Ministro, gracias por acompañarnos. Buena información nos ha dado en los primeros 3 días de su gestión. Esperemos que sea así de productiva en la práctica. Gracias, Milton. 600 barriles, nada más. 600.000. ¿Ya sabe el presidente? Le dije la realidad, ¿verdad? ¿Y qué le respondió? Es un hombre práctico. Él reconoce que si no se puede, no se puede. Ojalá otras cosas sí se puedan. Gracias, ministro. Gracias. Suerte. Fernando Santos Dalvite, ministro de Energía. Pausa y volvemos. 7 de la mañana nos acompaña el doctor John Marulanda, experto colombiano en seguridad y defensa. Gracias por estar con nosotros desde Medellín esta mañana. Doctor, algunas zonas del Ecuador han enfrentado una elevación de los índices delictivos en lo que va del año atribuidos a los enfrentamientos entre bandas, al crimen organizado. Pero el día de ayer, ¿qué lectura hacer cuando en un día 18 atentados, asesinatos a policías, ataques a unidades de policía comunitaria, coches bombas, artefactos explosivos? Bueno, Liz, Milton, buenos días. Gracias por su amable invitación. No, estamos también en Colombia muy sorprendidos que esto esté sucediendo allá en la provincia de Guayas. Y recordemos que hace pocos días, allá en la provincia de Esmeraldas también, aparecieron por primera vez en el Ecuador colgados de un puente varios cadáveres decapitados. Y la sorpresa va más allá porque en Colombia tenemos mucha experiencia al respecto. Todo obedece, sin lugar a dudas, al fenómeno del narcotráfico, al fenómeno del crimen transnacional organizado, que en el caso del Ecuador está muy ligado al ELN, que opera y se fortaleció en Venezuela y que tiene sus hijos directos allá al otro lado de los ríos Patía y demás en la frontera con Ecuador. En el caso particular de Esmeraldas y en el caso particular de Guayas, lo que estamos viendo es una inactividad de la inteligencia del Estado para garantizar y prevenir estos hechos que se han venido dando pues con una gran frecuencia. En pocas horas entiendo que han asesinado a 5 policías comunitarios y toda la cantidad de carros bombas que usted ha mencionado. De modo que miramos con mucha preocupación que esto y evidentemente creemos que todo esto se origina en el negocio ilícito del narcotráfico. Doctor, buenos días. Y hay una lectura por parte del gobierno de que en la frontera del Ecuador con Colombia, en el lado que operaban las FARC, que ahora se ha dividido en 5 grupos, que básicamente se dedican al narcotráfico y que están influenciados o manejados por carteles colombianos y mexicanos que tienen que ver directamente con el narcotráfico de la operación de al menos 9 bandas de crimen organizado que se han formado en el Ecuador con aproximadamente 30.000 militantes. Pues mire, Milton, lo que es claro para nosotros es que las FARC no acobijó a todos sus miembros en los acuerdos de La Habana y que quedaron muchos sueltos. Mucho más teniendo en cuenta que de las 1.400 toneladas métricas de cocaína que produce Colombia, primer productor mundial de ese producto, ¿no? de esa sustancia, pues el 70-75% sale por el andén pacífico colombo-ecuatoriano. Esto representa un verdadero riesgo, no solo para Colombia, en donde estamos viendo una gran abundancia de cocaína. Ya tenemos más de cerca de 300.000 hectáreas cultivadas con hojas de coca, sino para el Ecuador, que tiene una condición sui generis, es una economía dolarizada,
lo que facilita mucho el lavado del dinero, lo que facilita mucho que todo el producto del narcotráfico pueda ingresar de una manera, dijéramos, corriente a la economía ecuatoriana. Ahora, ¿qué decir de los mexicanos? Pues, pero por supuesto que los mexicanos están metidos en el Ecuador. Recuerde usted los vuelos que hace unos años, permítame decirle que yo trabajé en el Ecuador durante 20 años, conozco muy bien todas las regiones que ustedes mencionan, trabajé con la seguridad petrolera y conozco muy bien de qué se trata. Y el Ecuador ahora está sometida al escarnio y al flagelo del narcotráfico como nunca antes. La salida de la base de Manta, de la tecnología norteamericana, ha facilitado que esta ruta del Pacífico llegue a ese nivel, de que por ahí se trasiegue más del 70-75% de la cocaína que producimos en Colombia. Que están involucrados los mexicanos, no me cabe la más mínima duda. Que haya miembros de las mafias europeas, la mafia albanesa, la 'ndrangheta italiana, tampoco me cabe duda, y que tenga esa cantidad de gente incorporada a sus huestes, pues yo sinceramente creo que es algo muy grave para la seguridad del país. Doctor, y claro, y la pregunta es, ¿en qué punto estamos, no? Porque usted decía de lo que ustedes están viviendo en Colombia tenemos gran experiencia y claro, lo primero que dice el ecuatoriano es, se comienza a cumplir quizás una hoja de ruta de lo que vimos años atrás en Colombia, en México en su momento. Sí, desafortunadamente ahora en Colombia tenemos un gobierno que ha proclamado desde las Naciones Unidas que la cocaína no es tan peligrosa como si puede ser el carbón o el petróleo. Y eso tiene unas implicaciones muy serias. ¿Qué se lee detrás de eso? ¿Qué es lo que piensa el actual presidente sobre la cocaína? Ya llamó a una convención de cocaleros en el Catatumbo, frontera con Venezuela. Fíjese usted que las dos principales rutas de exportación son la frontera con Venezuela, el Catatumbo, estados Táchira, Zulia y Apure, y la frontera con Ecuador. Entonces, la pregunta que uno hace es, bueno, en Colombia producimos cocaína, en Colombia procesamos cocaína, y la cocaína sale para Venezuela vía aérea o para Ecuador vía marítima. La pregunta que nos hacíamos hace poco en el aniversario de la Infantería de Marina en Guayaquil es, oiga, ¿y qué están haciendo los ecuatorianos? Y un señor almirante ahí fue muy claro con nosotros, digo, nosotros estamos haciendo la tarea. Pero, oye, y estoy hablando de hace 2 años, decía, hoy en día la faena de los pescadores no va como antes, 2, 3 millas mar adentro, ahora va 5, 6, 7, hasta 10 millas mar adentro, y todo eso es significativo de lo que está sucediendo con el narcotráfico. Ayer veíamos un mensaje en redes sociales de la policía colombiana dándole ánimos y solidarizándose con la policía ecuatoriana, muy emotivo sin duda. Pero ¿qué podemos hacer? Recogiendo un poco la experiencia, lo que decía Liz hace un momento, doctor, de la pesadilla que vivió Colombia. Usted vive en Medellín, era la sede del cartel de Pablo Escobar Gaviria. ¿Qué debe hacer la ciudadanía en estos momentos? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo debemos actuar los periodistas? ¿Cómo cuidarnos sin dejar de informar? Pues, mire, es muy difícil hacerles una ruta, un mapa de ruta a ustedes los ecuatorianos. Yo entiendo en algo la psicología del ecuatoriano, entiendo cuál es su cultura, entiendo cuál es su entorno. Y entre más lo pienso y más releo las informaciones de inseguridad por la que están atravesando en este momento, me siento muy desanimado, porque en realidad es muy difícil, por no decir imposible. Yo diría que lo primero que tienen que hacer es no apoyar por ningún motivo y en ninguna ocasión todo lo que tenga que ver con el narcotráfico. Y ahí viene la pregunta del millón, ¿y qué tiene que ver con el narcotráfico? Todo lo que sean grandes cantidades de dinero que no se sabe exactamente de dónde procede. Ahí oía yo las declaraciones del ministro de Economía, creo, y ahí tienen un faltante muy grande, y ese faltante seguramente, ese y otros, van a ser suplidos por dinero ilegal del narcotráfico. De modo que es un problema muy serio el que tienen ustedes ahí, pero por supuesto hago la salvedad de que todo se origina en Colombia, primer productor mundial de cocaína. El gobierno ha tomado durante este año la decisión de establecer 5 estados de excepción que restringe la asociación, la movilidad, toques de queda. Hoy se implementa pues esta medida nuevamente por 45 días, controles de policía apoyados por militares,
son acciones que pudieran dar el resultado que el Ecuador espera. ¿Cuánto pueden llegar a contener lo que está pasando o qué más se necesita, doctor? No, básicamente necesitan una buena estructura de inteligencia que esté aislada de las tentaciones del dinero fácil del narcotráfico. Es fundamental. Si no tienen inteligencia, no pueden detectar quiénes, cómo y dónde están moviendo todo el narcotráfico que pasa por el Ecuador. En segundo lugar, se necesita mano fuerte, mano militar, y como diría alguien, se necesita que los militares estén en la calle y estén controlando a toda la ciudadanía en las horas que el gobierno determine como parte de ese toque de queda que está imperando allá en Esmeraldas y en las otras provincias. Básicamente, en Guayas, básicamente se necesitan esas dos funciones inmediatas, eso no da espera. Tienen que aplicarse a eso en este momento, a ver si logran pasar por encima de esta turbulencia en la que están metidos ahora. Gracias, doctor Marulanda. Solamente me quedó pendiente el tema de la prensa, cómo debemos actuar, porque además a muchas autoridades les incomoda que la prensa informe de estos temas. No, ustedes tienen una obligación ética y moral de informar lo que está pasando en su país, independientemente de lo que sea y de que le guste o no le guste a determinados núcleos de poder político o a determinados núcleos económicos. Ustedes tienen esa obligación moral como periodistas, de modo que adelante, Milton, yo creo que tienen esa obligación y la tienen que cumplir. Yo sé que soporta, yo mismo fui periodista mucho tiempo, conozco las presiones que uno soporta como periodista para que hable o no hable, pero hay que seguir adelante con la tarea que ustedes tienen encomendada. Muchísimas gracias. Y sí, solamente para redondear nada más, también está de nuestro lado la responsabilidad de hacerlo sin exagerar y estando muy cerca, siempre dando con la verdad. Gracias. Gracias nuevamente. Gracias. Buen día. Doctor John Marulanda, experto colombiano en temas de seguridad y defensa. Milton, con esto estamos ya concluyendo esta Tenemos que edición de despedir. Noticias. Ya vienen las noticias locales. Buen día.